Listo. Ahora sí, mis hermanos, quiero que veamos esto que estoy elaborando. Como les digo, esto es la parte 2. Todavía está en proceso de elaboración, así que por eso no lo he mandado. Pero bueno, vamos a comenzar esta partecita. Y por lo pronto tengo ya estos versículos listos. Me falta el último, el 10, pero ya tenemos el 6, el 7, el 8 y el 9. El 6, como resumen, ustedes pueden ver, es la historia de un crimen. El 9, el 7, es la venganza de ese crimen que hubo. El 8 ya es el que ganó en esa venganza. Y el 9, lo que sucedió después de que quisieron ganarle al que había ganado. ¿Sí? Es esa el resumen pues, de cada versículo, ¿sí? Como la sintaxis de cada versículo. Entonces, ustedes van a darse cuenta que hoy vamos a ver la historia de un crimen, y tremendo crimen, hermanos. Cuando yo me empecé a estudiar eso, yo dije, pero ¿cómo es posible de que le hayan hecho eso a esa familia? Pero bueno, luego viene la venganza de los que quedaron, de los que quedó un remanente por allí, a desquitarse contra aquellos que han cometido ese crimen. Y luego viene ya el rey que ganó, puede ser del norte o del sur, y que vino para llevarse todos los derechos de su victoria. ¿Sí? Así es como regresa a casa, pero no regresa a casa el que ganó, ya se dan cuenta por qué. Así que comencemos. Daniel 11:6 dice: a cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo el hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Esta es la historia, mis queridos hermanos y amigos, la historia de ese crimen. ¿Y en qué consiste ese crimen? Primero que todo, ¿quién es el rey del sur? Recordemos un poquito de eso. ¿Quién es el rey del sur? Ptolomeo. Ptolomeo. ¿Reinando en dónde? ¿Dónde reinaba Ptolomeo? Egipto. En Egipto. Ajá. Y en el rey del norte, ¿quién estaba? Seleuco. Muy bien. ¿Y dónde reinaba Seleuco? En Siria. En Siria. Muy bien. Eso es importante, ¿no? Y recordemos que para determinar quién está en el norte y quién está en el sur, utilizamos ¿a qué nación? ¿Quién nos ayuda a determinar quién está en el norte y quién está en el sur? ¿Basados en qué nación? Judea. En Judea, así es, en Judea. En los judíos, la nación de los judíos. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, según esto, este versículo nos dice que va a venir la hija, una hija de Ptolomeo, y vendrá ante Seleuco, de ese entonces, para hacer la paz. Y recordemos que en ese tiempo, para hacer la paz, lo que hacían los reyes es casar a sus hijas con el rey de esa nación. Y eso no es algo nuevo. Con Salomón era el pan de cada día, ¿sí? En Salomón era constante ver cómo Salomón hacía alianzas con otros países, casándose con las hijas de esos reyes. Era siempre el medio para mantener la paz, ¿sí? Sin embargo, algo sucedería y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esta visión, o esta parte de la visión, se enfoca en lo que ocurrió 35 años después de la muerte de Seleuco I Nicator. Recuerden que ese era el rey anterior. Ahora, para consolidar la paz, en cuanto al comentario que dice de la palabra harán alianza, lo que hicieron ellos después de esa larga guerra, ¿no? Larga y costosa, lo que hicieron fue que Antíoco II el Divino, o Zeus, como vimos la vez pasada, nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, hija del rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo.
Antíoco también le puso a su esposa anterior y hermana, que se llamaba Laodicea, de su posición de prioridad y excluyó a sus hijos de la sucesión al trono. En pocas palabras, esposa nueva, vida nueva. ¿Sí? A la esposa que tenía antes la quitó de su posición de reina y colocó, fue a Berenice, hija de Ptolomeo, ¿no? Sí, los problemas familiares de toda la vida. Sí. Y sacó también a los hijos de la Odisea a la sucesión del trono. Y entonces, ¿eso qué quería decir? Que Berenice era ahora la nueva reina y los hijos que tuviera Berenice con Antíoco II el Divino, entonces iban a ser los nuevos sucesores al trono. ¿Cómo ven esa historia hasta ahí? ¿Tremenda esa historia o no? Complicada, bien complicada. Y una historia solo el versículo 6 de Daniel 11. Sí, y solo es el 6, y aquí vamos apenas en el 6. Y Todo un ¿qué drama. pasó? Sí, y esto podemos hacer una película tremenda. Esto. Pero vamos a ver qué viene. Ahora, cuando se habla del rey del norte, aquí nos aclaran un poco más y dice que este rey se usa aquí por primera vez en esta profecía. Y en ese contexto se refiere a los seleucidas, cuyos territorios estaban al norte de Palestina. El entonces rey del norte era Seleuco II Calínico, hijo de Antíoco II y de la Odisea. Ahora dice, bueno, aquí nos invitan a ver los comentarios y quiero que ustedes pueden verlos, por eso lo puse en el material ahí, porque quiero que ustedes lo miren después, ¿no? Pero quiero que vean una cosa, cuando dice que no podrá detener a fuerza, es que después de que el nuevo matrimonio tuvo un hijo, hubo una reconciliación entre Antíoco y la Odisea, pero no crean que es una reconciliación buena. La Odisea tenía algo en planes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Antíoco murió repentinamente, según se comentaba entonces, envenenado por la Odisea. O sea, la Odisea aparentemente quiso hacer como que todo estaba bien con Antíoco para poder acercarse a Antíoco y poder hacer su cometido envenenando a Antíoco. ¿Cómo ven hasta ahora la cosa? Eso está en la historia, ¿no? Sí, eso es pura historia. Esa es pura historia, de por qué razón no podía permanecer o no permanecerá él. Hablando de él, se está haciendo referencia a Antíoco, porque Antíoco, aunque quitaría a la Odisea y todo, la dejaría vivir en su palacio, la Odisea hizo como que todo estaba bien, que tranquilo, Antíoco, no hay problema, pero cuando tuvo la oportunidad lo envenenó. ¿Sí? Y no solo se contentó con eso. Según lo que dice aquí de la parte de su brazo, es que la Odisea también mató a todos los que tuvieran que ver con él y mató al hijo que había tenido Antíoco con Berenice y también mató a Berenice. Sí, o sea, mató a la descendencia, mató a todos los que tuvieron algo que ver con Antíoco en ese tiempo. ¿Cómo ven esa familia tan bonita? No, qué cosas. Tremendo, ¿no? Y según también ¿Puede de dice pronto esto, Benjamín recordar en qué año pasó esto? sí, ya incluso lo vamos a ver ahorita que el pastor lo va a ampliar un poquito más. Pero esto es una serie de historia, hermano, tremenda. Y solo vamos en el 6. Sí, además dice aquí que fueron los secuaces de la Odisea los que mataron también, no solo al hijo de Berenice, sino también a Berenice. ¿Sí? Por eso en el versículo 6 dice que será entregada ella. ¿Cuál ella? La hija del rey del sur que se llamaba Berenice, hija de Ptolomeo II Filadelfo. ¿Sí? Ahora, aquí también en el texto dice los que la habían traído. ¿Eso qué quiere decir? Que la Odisea no solo mató a Berenice, al hijo y a Antíoco, sino que mató a toda la compañía egipcia que venía con Berenice.
O sea, no sé si estamos dándonos cuenta ahí, pero el deseo de poder era tremendo. Sí, el deseo de poder era tremendo. Y en cuanto cuando dice asimismo su hijo, según lo que dice aquí el texto, sobre todo lo que dice el comentario bíblico, era que había matado al engendrador de ella, o que esto también, como dice aquí, se refería lógicamente al padre Berenice. ¿Sí? Es decir, Ptolomeo II, bueno, no es que lo había matado, sino que había muerto poco antes en Egipto. Entonces, ¿qué dice aquí el comentario bíblico? No queda clara la razón por la cual se menciona su muerte aquí, puesto que no tenía ninguna relación con la venganza tomada por la Odisea. O sea que, mientras que toda la familia la mataban allá, en el reino del norte, el rey del sur murió. Y lo que quiere hacer entender el ángel Para Gabriel. que se pudiera cumplir la profecía. Exactamente. Entonces Exactamente. ya él murió, pero nadie le quitó la vida, sino murió para que Daniel 11:6 pudiera como cumplirse. Exacto. Porque si, o sea, Berenice aprovechó también el desorden. Aprovechó el desorden que en el rey del sur había muerto Ptolomeo II Filadelfo. Y aprovechó la circunstancia porque ya muerto el papá, ¿quién iba a defender a la hija? ¿Quién iba a hacer algo por lo que le había sucedido a Berenice? Que era la hija de Ptolomeo II Filadelfo. ¿Sí? Entonces, él aprovechando el desorden hizo y deshizo, ¿no? Sin embargo, aquí también, bueno, ustedes pueden darse cuenta de que aquí, según lo que dice el comentario bíblico, en cambio, en los puntos de las vocales nos permite leer su hijo. Esto, por supuesto, se refería al que fue muerto por orden de la Odisea. Les pregunto, ¿cómo les parece la actuación de la Odisea? ¿Cómo les parece a ustedes esa labor de la Odisea? De querer vengarse de una forma tremenda. Primero se acercó a Antíoco. Macabra y terrible. Me parece cruel. Sí, es cierto. O sea, se acercó a Muy Antíoco y cruel. le dijo, mire, tranquilo, no hay problema, estamos bien, y lo envenenó. A Berenice, a su hijo y a todos los que venían, el séquito que venía con Berenice, los mató. Imagínense, no, qué ¿Cómo les crueldad. parece todo? Esta historia es parecida más o menos a lo que hizo Atila, ¿no? A lo que hizo, ¿cómo se llama? Sí, una reina de Judá. Sí, que ella también mató a toda la familia. Atalaya. Sí. Se llamaba Mató a todos. Atalaya, Benjamín. Sí. Si mal no estoy, se llamaba así, aunque yo les debo el dato, pero sí, esa reina en Judá también hizo exactamente lo mismo, parecido. Mató a toda la familia real para ella ser la reina. Y era a su familia, porque ella decía que ella no Ajá. quería que quedara nadie más, sino solamente ella. Y Sí. eso en esos tiempos, porque en España ocurrió con un reinado también, no recuerdo exactamente, pero también mataron a toda la familia. Y eso en esta época, pues en épocas pasadas, pero ocurrió también fuera de lo que fue la Biblia, Sí. ¿cierto? Pero es que miren, el que no conoce la historia está obligado a ¿qué? A repetirla. A ¿Cierto? repetirla. Y miren que esto sucedió solamente por el deseo de venganza, ¿no? O sea, la Odisea se está vengando de lo que hizo Antíoco II al quitarla a ella de reina y a quitar a sus hijos, a los hijos que tenía la Odisea con Antíoco, había quitado de la lista de sucesión. La Odisea lo hizo por venganza. Sí. Y Atalaya lo hizo por poder. Ajá, así es. Atalaya o su marido. Ya voy a buscarles incluso el nombre, pero lo que podemos ver aquí es que es una serie, es un deseo de tener el control, ¿no? Es un deseo como de tener el poder y sobre todo desquitarse
Por eso es que es tan peligrosa. Ah, bueno, no se llama Atalaya, sino se llama Atalía, Lo sí. que hace la ambición, Atalía, ¿no? La ambición Atalía, por el sí. poder. Atalía. Sí, recuerden ese nombre, Atalía. Nosotros, o sea que en el pueblo de Dios también hubo una serie de sucesos así, y se llamaba Atalía. Y Atalía mató a todos sus hijos. Es que es increíble. La mamá mató a todos sus hijos para ser reina. Sí, en la Dios historia mío, bíblica. O sea que uno esa tiene que ambición tan dar... desmedida. Sí, esto es el problema del deseo del poder y de todo eso, porque la Odisea se desquitó porque a ella le quitaron de reina. Y la Ministro, que dio la orden fue la Odisea, ¿sí? ministro, Hermano Ruth. la Odisea era hija de Ptolomeo. No, la que era hija de Ptolomeo se llamaba Berenice. Ah, era la otra. Sí, Berenice. Berenice fue la que era hija de Ptolomeo II Filadelfo. La Odisea era la primera esposa de... Del Antíoco para ese entonces. Sí, y como la dejó para casarse con Berenice. Que si mal no estoy es Antíoco II Calínico. Eso todos tienen unos nombres extraños, pero así se llaman. Es muy No, difícil esos nombres aprenderse están eso, buenos ¿no? para colocárselo a una mascota. ¿Cierto? Pero mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, esto es una serie de lucha por el poder, ¿no? Ahora dice que cuando dice que a los que están con ella también se hace referencia a Antíoco, segundo Calínico, esposo de Berenice. Ahora aquí viene, mis queridos hermanos, el versículo 7. Después de ese crimen tremendo de la Odisea para con todos los que estaban por ahí, al que se atravesaba lo mataba, viene la venganza. ¿La venganza de quién? Vea lo que dice el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del ¿qué? Del norte. Y entrarán en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio. Y predominará, es decir, hará lo que quiere. Y le ganará. ¿En qué consiste la venganza aquí? Bueno, En mi versión, Benjamín Semana. dice, sin embargo, un miembro de su familia atacará al ejército del norte y ocupará la fortaleza real y sus tropas dominarán la situación. Así es, así es. En cuanto a cuándo ocurrió lo que había pasado antes, bueno, eso ocurrió, aquí nos da un poquito de luz en cuanto al año, hermana Emma, que usted me preguntaba. Y vea lo que dice. ¿Se recuerdan que Ptolomeo II Filadelfo había muerto antes de que pasara todo esto, no? Pues resulta que el hijo de Ptolomeo, hermano de Berenice, llamado Ptolomeo III Evergetes, comenzó su reinado en el 246 al 283. Puede que haya sucedido durante ese comienzo de su reinado o antes lo que sucedió con la muerte de su hermana. ¿Y cuál fue la misión de Ptolomeo III Evergetes? Vengarse de la Odisea por la muerte de su hermana. Así fue como entonces decidió invadir a Siria. Sí, decidió ir y vengarse de la muerte de su hermana allá. Ahora dice que cuando dice la palabra predominará, habla de que, o como dice aquí el comentario bíblico, parece que Ptolomeo III salió completamente victorioso de su campaña contra Seleuco II, aunque recuerden que a Seleuco en ese tiempo también le habían dado de baja, ¿no? Ahora dice, avanzó triunfalmente tierra adentro, por lo menos hasta Mesopotamia, aunque se jactó de haber penetrado hasta la Bactriana, y estableció el poderío marítimo de Egipto en el Mediterráneo. Además de vengarse, logró ganar terreno dentro de el reino del norte. Sí, o sea, ganó terreno. Ahora, además dice, Ptolomeo III Evergetes, esto ya lo explica un poco más el pastor Humberto Treviño, dice que se encargó de vengar a su hermana Berenice, derrotó a Seleuco II Calínico, ejecutó a la Odisea y se posesionó del territorio Seleucida,
hasta más allá de Mesopotamia. O sea que esta ya es el desquite. Vino entonces Ptolomeo III de Vejetes y mató a Atalaya. Y esta vez el que empezó a gobernar en el territorio de los Seleucidas fue Vergetes, porque ganó la guerra. ¿Sí? Y, o sea, hasta aquí termina esta partecita porque es cortico. Lo ven de este versículo, que como es cortico, venía con un poquito de información. Pero creo que entendemos una cosa. En el 6, en el versículo 6, la Odisea mata a todo el mundo. En el 7, el hijo de Ptolomeo viene a desquitarse contra la Odisea y mata a la Odisea. ¿Sí? ¿Hasta ahí está clarito? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿O todo lo está que claro? pasa es que con tanto nombre, entonces Ajá. uno como que se confunde con tanto nombre y todo, Sí. pero lo deja uno pensando lo que es el poder por el poder, la Ajá. ambición, la envidia, bueno, todo eso que es muy interesante porque pues uno desconocía tanta maldad, ¿Cierto? tanta que ha existido en todos los tiempos. Sí. Sí, Benjamín, ahí el tema de los nombres, por lo menos cuando se nombra la Odisea, yo me acuerdo del Apocalipsis también y me toca Ajá. organizar mi mente. Sí, no, la Odisea era una mujer en ese tiempo, esposa del rey actual en ese tiempo, y que pues hizo y deshizo, ¿no? Hizo y deshizo con la gente allá. Y Berenice era hija de Ptolomeo II Filadelfo. No se preocupen por los nombres, que igual ustedes van a ver eso, pero lo importante es el hecho histórico de lo que ocurrió. ¿No? Ministro, y también los reyes, esos eran como los de ya de Faraón primero, Faraón segundo. Ahora Ptolomeo, había el primero, el segundo y el tercero. Así es, ahí eso iba en ascenso ahí. Ajá. Muy bien. Bueno, Pero vamos era a... como al hijo le ponían el mismo nombre y así, ¿cierto? Sí, señora, así es, así es, así es exactamente. Vamos a ver cuánto alcanzamos a ver del 8. Dice, viva el rey, aunque no, creo que ya el tiempo se nos fue, pero ahí les dejo la inquietud del 8, que dice, y aún a los dioses de ellos, no, creo que se alcanzamos a ver un poquito, a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿A qué se refiere esto? Resulta que con la conquista que hizo Ptolomeo III Evergetes, decidió traer, con la conquista que hizo allá en el norte, decidió traer todos los tesoros, todas las cosas que precisamente Seleuco, el segundo cadínico, le había quitado. Así fue que según la que dice, bueno, el comentario bíblico, usted lo pueden ver aquí, como lo que dice el pastor Mireteria, Ptolomeo III logró recuperar todos los ídolos, no menos de 2.500, que los persas habían quitado a los egipcios 2 siglos y medio antes, y además un enorme botín en rescate, un enorme botín, perdón. Este rescate le valió el título a Vergetes de benefactor. Pero si quieren saber un poco O más con sea respecto a... que llevaron todo lo que tenían en Siria, que habían incautado, digámoslo así, lo llevaron de nuevo para Egipto. Exacto. ¿Sí? Okay. Por eso es que dice que se refiere a que sus imágenes las traerá cautivas a Egipto, pero él realmente trae lo que le quitaron. Pero si quieren conocer un poco más con respecto a eso, no se pierdan los estudios mañana, que nos ayudará a entender un poquito más el versículo 8, ¿no? de este capítulo. La recuperación del botín. Exacto. Ustedes van a darse cuenta de una serie de cosas, pero que a pesar de que el otro va a querer recuperar todo lo que se llevaron, va a perder. Ahí les adelanto un poquito, así que no se pierdan porque esto va a estar bueno. Está candela. Sí, está candela. Pero lo que quiero, mis hermanos, es que entendamos que lo que está haciendo Dios es revelándole a Daniel todo lo que va a acontecer en ese juego de poder. Y si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, lastimosamente, hoy no ocurre tanto como lo que estaba ocurriendo en este capítulo, pero el deseo de tener el poder es terrible, ¿no? El deseo de buscar el poder hoy en día es tremendo.
Y partamos desde algo que es muy común hoy en día, y es que veamos lo que está sucediendo en las elecciones de Colombia. En las elecciones de Colombia, con tal de poder alcanzar el poder, no les importa pisotear a quién, al que sea. A nadie. Que se equivoque A todo mundo. cualquier candidato y de una le caen que encima. Ujú. ¿O usted no se ha dado cuenta cuántos de los candidatos actuales no han utilizado la emborrachada que se pegó Petro para utilizar eso en contra de Petro? Cualquier error que diga algún candidato lo utilizan para eso. ¿Por qué? Porque lo importante es tener ¿qué? El poder. Mi hermano, Hermano mi José. hermano, sí, sí, usted ahora mencionaba del tesoro y de las riquezas de esa, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer referencia de pronto a esa riqueza vana que se considera acá en la iglesia de la Odisea, acá en Apocalipsis, lo que decía la hermana Emma. No, señor, es diferente. Sí, porque acá dice que, así, acá en el país dice dice que se consideran ricos, pero Sí, no, y es diferente porque recuerden que la Odisea no era tanto, no tiene nada que ver esta la Odisea con la Odisea de la Biblia de Apocalipsis, porque esta la Odisea de Daniel 11 era una reina que le quitaron su reinado y para vengarse de quien le quitó el reinado lo mató. ok. Sí. Sí, es porque te digo, Benjamín, que toca aclarar bien. Sí, o sea, hay que separar a la Odisea de Daniel 11 de la Odisea de Daniel 3, de Apocalipsis 3. Hay que separarlos porque es otra la Odisea. Aunque se puede asociar, obviamente. Pero... que tiene mucha similitud. Sí, sin embargo, la Odisea de Daniel 11 hace referencia al tiempo en el cual todavía estaba el imperio griego. Ahí ya, con eso nos ayuda, porque la Odisea de Apocalipsis 3 es durante el imperio. ¿Cuál imperio? A ver, ¿cuál imperio estaba en Apocalipsis 3? Reinando al poder. Eso es Roma. Roma. Y hasta el momento todavía no ha aparecido Romito. Pero muy pronto va a aparecer Roma. Muy pronto va a ser Roma. Así que no se preocupen por eso, que muy pronto va a aparecer Roma en el escenario. Pero por lo pronto estamos en el imperio griego todavía. Así que eso ya nos ayuda a aclarar cosas. Y van a ver ustedes nombres muy comunes, pero no se preocupen por eso. Que de igual manera, aquí lo vamos a ir aclarando poquito a poco. Lo importante, mis queridos hermanos, de este estudio, ¿cuál es? ¿O qué es? Es que, mis hermanos, comprendamos la importancia de aprender el cuidado que tenemos que tener en cuanto al tema del poder. Hay mucha gente que ambiciona mucho el poder. Y por mantenerse en el poder, pueden llegar a hacer cosas terribles. ¿Sí? Y eso involucra muchas cosas. Eso involucra demasiadas cosas. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pero es que eso no nos pasa tanto a nosotros, porque igual nosotros, ¿qué poder vamos a tener? Bueno, cuando una suegra, eso puede ser también comparado con esto, cuando una suegra quiere seguir manteniendo su influencia sobre sus hijos e interviene dentro de la relación matrimonial entre su hijo y su nuera, es buscar precisamente mantener, ¿qué? El poder. El poder, sí. No importa si se acaba el matrimonio, lo importante es mantener el poder. Y eso también es peligroso. O sea, cualquier cosa que busque por medio de nuestra influencia dañar a otros, eso es mantener el poder. Y querer mantener el poder. Y puede llegar a suceder cosas terribles si no controlamos esas cosas. Por eso el consejo de hoy es pilas con el poder. Pero también recuerden, Dios tiene el poder de controlar la historia. Es lo que quizás este capítulo nos tiene que enseñar. Que Dios tiene el poder de poder controlar o cambiar la historia de una familia. Si tan solo dejamos que Dios tenga el control de nuestra historia. Y si dejamos el control de nuestra historia hoy, vamos a poder disfrutar de todas las bendiciones que Él nos quiere dar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o todo bien? Bueno, el silencio yo creo que toca. Así que, mis hermanos, vamos a orar
Vamos a permitir que Dios sea el que nos acompañe.